Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Este es otro 2020 personal y hoy nos va a acompañar una mujer que fue electa a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, específicamente en el municipio de Guaycaipuro. También una mujer que se batió en las calles con los centenares de venezolanos que salieron a protestar durante el año 2017 y en este momento preside la Comisión de Política Interior. Con ella vamos a hablar en nuestro 2020 de hoy. Está con nosotros nuestra invitada de hoy, la diputada Delsa Solórzano. Diputada, le explico lo que hacemos con todos nuestros entrevistados. Nuestros entrevistados deben jurar sobre la Constitución que van a responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer. Entonces ahí le llevamos por favor la Constitución a la diputada. ¿Jura usted, diputada, decir la verdad y responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer? Lo juro, como siempre. Muy bien, si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie, si no, que nuestra audiencia se lo demande. Bien, vamos a comenzar. Le comento también que son 20 preguntas y yo no hago repreguntas. Yo le hago la pregunta, usted tiene todo el tiempo que quiera para responder y una vez que termine de responder esa pregunta, yo le hago la siguiente. Pero no hay repreguntas. Algo un poco complicado para un periodista, pero este es el formato del programa. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. ¿Qué impidió que fueras nombrada presidenta de la Asamblea Nacional? No lo sé. Me dijiste que dijera la verdad. No, la verdad es que no lo sé, pero te puedo decir que el doctor Barbosa es un gran presidente y creo que es un hombre que despierta confianza, tranquilidad y sabiduría. Así que él va a contar, como siempre, con todo mi apoyo y con todo mi respaldo. Y además sé que ha sido un extraordinario parlamentario y esa experiencia es muy importante para llevar los destinos de una asamblea como esta que está en una situación tan compleja. Y esa situación tan compleja hace que nuestro trabajo sea aún más difícil. Así que de la misma manera en la cual él ha contado con nuestro apoyo, nosotros sabemos que todos los diputados, no solamente yo, sino todos los diputados vamos a contar con el respaldo de Omar Barbosa. ¿Le falta un mea culpa a la oposición para recuperar la confianza de la gente? Absolutamente sí. Sí, le falta eso y le faltan otras cosas también. Y lo digo, yo soy muy crítica y no lo estoy diciendo en este momento porque esté contigo y por la relación de amistad que tenemos o porque haya jurado sobre la Constitución. Lo digo porque lo pienso y lo señalo en distintos espacios. Yo creo que una de las cosas que le hace falta a la oposición, dos cosas fundamentales. Uno, unidad verdadera y entender que aquí no hay nadie por encima de la unidad. Entender que aquí no hay nadie que puede solo. Entender que aquí todos somos igualmente importantes, que no hay nadie que sea más importante que el otro. Y la segunda cosa que creo que nos hace falta es una comunicación, una política comunicacional más efectiva. La oposición hace muchas cosas y no las comunica. Y eso es muy grave porque además la gente tiene derecho a saber qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y cuál es nuestro trabajo. Y siento que no somos eficientes comunicando. ¿Eres amante de las series de televisión? Si tuvieras que comparar a Venezuela con alguna de esas series, ¿cuál sería? La verdad me gusta una serie de televisión en particular y es latina además y porque me divierte. Es una serie argentina que se llama Los Únicos, ¿no? No es que soy amante de las series en general, además tengo muy poquito tiempo para ver televisión. Esta es una serie muy vieja que la pasaron hace rato ya en la televisión argentina y que cuando tengo algún poco tiempo libre entre el estudio, el trabajo, en fin, la veo por internet. Pero yo diría que los venezolanos son superhéroes. Yo diría que los venezolanos sacan de su corazón lo mejor de sí mismos para sobrevivir. Y yo diría que todos los venezolanos somos únicos y que no hay, y eso es una cosa que a mí me conmueve mucho porque soy muy emocional, no hay nadie que tenga más fortaleza, más entereza y más ganas de salvar a su país que los venezolanos. Por allí asomaron tu nombre para las presidenciales. ¿Aceptarías el reto? Sí, claro. Y el político que te diga que no, no sé si te está diciendo la verdad. Ahora, lo que no estoy segura es de que este sea mi momento. Y yo con eso soy muy, quizás me paso de estricta, Isnar.
pero yo siento que la presidencia de la República es un reto muy grande y que uno tiene que estar perfectamente preparado para eso. Creo que por eso estudio tanto. Yo vivo para trabajar y para estudiar. Pero sí, si la gente lo quiere, sí, claro que sí. ¿En algún momento creíste en Óscar Pérez? Yo creo que el tema de Óscar Pérez no se trata de creer o no en él. Y como activista y defensora de derechos humanos que he sido desde que tengo memoria, cuando hay una violación de derechos humanos, tú no te cuestionas quién es el ciudadano al cual estás tú defendiendo. Y yo nunca me lo pregunto. A mí me llama gente todo el día, todos los días, Isnardo. Me llaman o me escriben a través de mis redes sociales porque además las manejo yo misma. O sea, yo no tengo community manager ni nada de esto, mis redes las manejo yo. Y todo el que me escribe, incluso por esa razón, porque sé que me escriben víctimas de violación de derechos humanos, y yo con eso soy muy celosa de la confidencialidad y de resguardar la seguridad de las víctimas. Y yo nunca me pregunto quién es el que me escribe o quién es la víctima, sino que simplemente me limito a defenderlos y a cumplir con esa labor que es la defensa de los derechos humanos. Y por eso siempre le digo a la gente que me llamaba o me escribía diciéndome que se sentían arrepentidos por no haber creído en él. Y yo le digo que ese no es el problema. El tema es que lo asesinaron a él y a sus compañeros. El tema es que le violaron sus derechos humanos. A él, a sus compañeros y a sus familias. El tema es que hay una grave violación de los derechos humanos de todo ese grupo y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Y más allá de creer o no, tampoco se trata de compartir o no sus métodos, porque los métodos que él llevó a cabo tampoco tienes que compartirlos. El tema, insisto, está en que violaron los derechos humanos de Óscar Pérez y de todos los asesinados en la masacre del Juquito. ¿Por qué estudiar francés y no inglés? Bueno, porque yo soy bachiller en humanidades y siempre tuve facilidad para el francés, siempre lo tuve, el inglés lo entiendo perfectamente, pero no es un idioma que me guste, la verdad. Y además sentí en algún momento que no me iba a resultar difícil. Y para mí estudiar, que es parte de mi vida, pasa por poner a mover el cerebro y las neuronas. Y sabía que estudiar francés iba a ser un asunto mucho más complejo para mí, además un idioma que me apasiona y para el que tengo facilidad, pues. ¿Quién o quiénes son responsables de que la Asamblea Nacional sea hoy un jarrón chino? Yo no creo que la Asamblea es un jarrón chino. Tú sabes que alguien me dijo una vez que cuando fuera viejo quería ser un jarrón chino, porque todo el mundo ve el jarrón chino, es muy bonito y nadie le para, pero si alguien lo rompe se prende un lío, ¿no? Si alguien toca la Asamblea, la verdad es que el escándalo es enorme. La Asamblea Nacional es el único poder legítimo con el que hoy cuenta Venezuela y además es el único poder legislativo legítimo también. La Asamblea Nacional es la única que tiene capacidad, por ejemplo, para legislar en materia penal. La Asamblea Nacional es la que ha investigado masacres, tú me hablabas ahorita de la del Junquito, pero por ejemplo, los asesinos de la masacre de Barlovento, que también lo investigamos nosotros, están presos gracias a la labor que hicimos en la Asamblea Nacional. Hoy tú puedes decir que el mundo entero sabe que en Venezuela no hay democracia, que vivimos en un régimen completamente autoritario por el trabajo de la alternativa democrática, por todo lo que ha ocurrido, por la violación de derechos humanos, pero también por el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional. El tema es que quieren convertir a la Asamblea Nacional en un jarrón chino, pero el trabajo valiente de cada diputado, a los cuales les reconozco inmensamente lo que hacen, sobre todo a los del interior, Isnardo, ha impedido que eso sea así. La gente no sabe lo que nosotros pasamos aquí en la Asamblea. Tú lo sabes, los periodistas lo saben porque están acá con nosotros. Los periodistas saben que, por ejemplo, nosotros tenemos 2 años y pico sin salario y nuestros diputados se tienen que venir en bus, como cualquier ciudadano, los del Zulia, por ejemplo. Entre todos se vienen en un bus, en una camionetica por puesto, que la alquilan, ¿no? La reservan para ellos y se vienen y pasan toda la noche viajando en bus para llegar directo a la sesión de los martes en la mañana y que se tienen que regresar inmediatamente porque aquí no hay plata para pagar hoteles. Esa es la realidad. Así como los diputados de Bolívar o de Monaga o del Táchira, que pasan trabajo para venir acá y que todos nosotros somos unos mantenidos de nuestra familia.
Esa es la realidad, esas son las cosas de las que nadie habla, pero que el país tiene que saber. Y ahí vuelvo a caer en lo primero que me preguntaste, en el tema de la falla comunicacional. O sea, ¿cómo es posible que nosotros no comuniquemos de manera adecuada lo que pasa a un diputado para venir acá? ¿Cómo es posible que la gente no sepa que cada vez que nosotros tenemos que entrar o salir de la asamblea somos víctimas de agresión, de insulto, de que nos lanzan excremento, esas cosas que nosotros pasamos para venir a cumplir con el deber para el cual el pueblo nos eligió, no son nada sencillas, pero lo hacemos porque es nuestra obligación ciudadana, política e histórica. ¿Nunca ha pasado por tu mente que puedas terminar en el SEBIN? Sí. ¿Crees que hay alguna diferencia entre Tarek William Saab y Luis Ortega Díaz? Sí la hay. Sí la hay bastante. A ver, y voy a mezclar esta pregunta con la anterior. Hace 2 años, más o menos, no mentira, hace 3 años, porque yo todavía era diputada del Parlamento Latinoamericano en ese momento, se dictó una captura en mi contra. Injusta completamente, como todas las capturas o las órdenes de carácter político que se emiten aquí contra la libertad de las personas, contra quienes pensamos diferente. Yo no me comuniqué con Luis Ortega porque el país entero vio las diferencias profesionales que había entre Luis Ortega y yo. Y eso fue público, eso no es nada nuevo ni nada que nosotros estemos inventando el día de hoy. Sin embargo, yo tengo que decir que mandé comunicación escrita en aquel momento, hace 3 años, y se me respondió con que se había abierto en efecto una investigación penal, en fin. Yo contesté que yo era diputada del Parlamento Latinoamericano y que en consecuencia de mi inmunidad no me la podía llenar acá Diosdado Cabello, que en aquel momento era el presidente de la Asamblea Nacional, sino que se llenaba en Panamá. En efecto, se enviaron comunicaciones de Panamá para acá y dije que yo estaba aquí, y por eso te digo el tema del SEBIN. Yo lo único que le tengo miedo en esta vida es, Nardo, a no darle un país libre a mi hijo. Y por eso lucho y sé a lo que me enfrento. Luego, cuando a mí me designan presidente de la Comisión de Política Interior, ya electa diputada a la Asamblea Nacional, inmediatamente envié comunicación, como manda la ley, a todos los organismos vinculados con la comisión que me corresponde presidir. Luisa era fiscal general, cosa que sigue siendo, por cierto, y Tarek era defensor, no sé de qué, porque el pueblo no era. Tarek nunca me contestó. Luisa me contestó inmediatamente. Y asimismo como me contestó, puso a la orden el Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones a que hubiera lugar y las denuncias que yo recibiera aquí. Durante el tiempo en el que Luisa Ortega pudo ejercer su cargo como fiscal general de la República, yo no puedo más que decir que tuvimos toda la colaboración de la Fiscalía. Cuando yo recibí la denuncia de la masacre de Barlovento, cuando a mí me llama una señora y me dice, yo soy chavista, Delsa, pero nadie en el chavismo me presta atención. Y yo le dije, yo usted se le voy a ayudar no porque sea chavista o opositora, sino porque está siendo víctima de una violación de derechos humanos. Nosotros abrimos la investigación en la comisión, notificamos a Luisa Ortega e inmediatamente el Ministerio Público no solamente nos puso a la orden la Dirección de Derechos Fundamentales, sino que pudimos llevar conjuntamente esa investigación y hoy podemos decir que están presos los responsables. Y como esa masacre te puedo contar muchas más. Todas las víctimas de las OLP, nosotros pudimos avanzar en la investigación y pudimos lograr que se hicieran las experticias de ley, que se abrieran las investigaciones penales, debido a la labor objetiva e imparcial que hizo Luis Ortega. Durante ese periodo, igualmente enviamos comunicación a Tarek William Saab en todo momento y nunca respondió. Y a ver, yo no quiero que Tarek me responda de panita o de amiguito, porque no lo somos, no lo fuimos, no lo somos y no lo seremos, sino institucionalmente usted tiene la obligación de defender y de proteger a la gente. Luisa durante todo ese tiempo demostró que ella era capaz de proteger y de defender a la gente en el marco de sus atribuciones, más allá de las fallas que todos tenemos que reconocer de esa gestión. Pero Tarek demostró exactamente lo contrario. Tarek nunca demostró que tuviera una genuina preocupación por el tema de la violación de derechos humanos y por la protección de las víctimas. Con todas las ocupaciones políticas, ¿hay tiempo para tu esposo y tu hijo? Tiene que haber tiempo para todo. Tú sabes que las mujeres tenemos la capacidad de hacerlo todo.
Mi hijo es la luz de mi vida, es la razón por la cual me levanto en la mañana y no me gusta hablar de él porque me pongo así. Y pues bueno, al final del día la familia es la motivación principal para hacer este trabajo, que es duro, que es complicado. Y bueno, para el que... A ver, los niños cuando nacen no saben a qué barriga vienen, ¿no? Pero Luis vino a la mía, esta fue la mamá que le tocó. Trato de ser la mejor mamá. Nosotros también le permitimos al público que nos pregunte, o sea, que nos haga preguntas, y nosotros escogemos después de todas las preguntas que ellos sugieren, escogemos una. En este caso, la escogimos de María Alejandra, @marialeparram. ¿Por qué siendo una mujer tan valiente forma parte del partido político donde está Manuel Rosales? Mira, el partido político donde yo milito es un partido político lleno de hombres y mujeres maravillosos en cada rincón de Venezuela. Es un partido político que le pertenece a un sentimiento, es un partido político que le pertenece a hombres y mujeres luchadoras, a hombres y mujeres que merecen el respeto de todo el mundo, porque al igual que lo hacemos todos nosotros, sacrifican su vida por un ideal. Lamentablemente, a veces somos injustos con la dirigencia porque en efecto la dirigencia también comete errores que pasan, y insisto en esto, por tener graves fallas comunicacionales, por no aclarar las cosas cuando las tienen que aclarar, por no decir las cosas cuando hay que decirlas. Pero a todo evento más allá del partido donde uno milita, yo milito en Un Nuevo Tiempo, en un partido donde tengo muchísimos años de mi vida, un partido donde empecé en 2005, más allá del lugar donde uno milita, hay un tema de ideales, y tus ideales son los mismos estés donde estés. O sea, yo no creo en eso de que tú eres chavista y mañana eres de oposición. Mentira. Yo no creo en eso de que tú eres opositor y mañana eres chavista, por ejemplo. Porque sí creo en al revés, por lo siguiente. Yo sí siento que hay mucha gente del chavismo que empezó en el chavismo por un ideal. Yo jamás, por cierto, porque vi la pregunta que hiciste en Twitter y vi muchas de los comentarios de la gente. Yo jamás he militado en el PSUV, jamás, nunca creí en Chávez, ni en Maduro, ni nada de esto, jamás, jamás. Ahora, no critico a aquel que lo haya hecho, porque en efecto Chávez vendió un ideal. Chávez vendió una posibilidad de una Venezuela distinta y defraudó al país. Esa gente que se ha sentido defraudada tiene derecho a abrir los ojos, a reflexionar y a querer cambiar. Ahora, si tú siempre has sido de oposición, toda la vida has sido de oposición, es porque crees en los principios y en los valores democráticos, que al final del día es lo que une a todos los partidos políticos, en los cuales, por cierto, en todos hay gente, o un militante, o dos o tres, que a los ciudadanos en general no les gustan. Esa es la realidad. La realidad es que si tú volteas para cualquier partido te van a decir, ¿por qué militas en aquel que está fulanito o en aquel que está sutanito? Porque es así. Entonces, yo no creo en liderazgos mesiánicos por una parte, yo no creo que los partidos tengan dueño, no creo que los países tengan dueño, y no creo que tú debas seguir personas, tú sigues ideales. Esos ideales de justicia, de libertad y de democracia son los que hacen militar en la oposición a un grupo de nosotros, son los que hacen que mucha gente del PSUV se venga para acá, y son los que hacen que en efecto nosotros podamos decir que hoy es más necesaria que nunca la unidad. Y cuando hablo de la unidad, Isnardo, la unidad somos todos. Y vuelvo al principio, todos somos necesarios. Yo quiero a todo el mundo aquí. Yo no quiero a la gente que me diga, no, es que como tú no me gusta, porque me miraste feo hoy, porque no me gusta cómo te peinaste mañana, o por lo que sea, entonces prefiero que te vayas para el gobierno. No, señor. Si no, vamos a hacer, como decía Diego Bautista Urbaneja en una reunión alguna vez, Diego Bautista dijo, si nosotros no aprendemos a sumar, nunca vamos, te estoy hablando de esto hace, no sé, 8 o 10 años, nunca vamos a ser mayoría, vamos a ser los mismos cada vez más molestos. Y nosotros tenemos que ser mayoría. Y para ser esa mayoría tenemos que entender que somos distintos, pero que tenemos la obligación de ser distintos, de pensar distinto, pero de hacerlo juntos, de tal manera que todos somos importantes y necesarios. ¿Estás conforme con el papel que ha jugado tu partido Un Nuevo Tiempo en este momento histórico del país? A ver, yo
más allá de hablar de mi partido, yo creo que este es el momento de la unidad, ¿no? Y siento que todos los partidos de la unidad tenemos una obligación. Y todos los partidos de la unidad tenemos la obligación de revisarnos. Y no excluyo al mío. Todos tenemos la obligación de evaluarnos, de hacernos una autoevaluación y de rectificar en algunas cosas. Y si nosotros no hemos sido capaces hasta este momento, no me refiero a mi partido, me refiero en todo caso a toda la unidad, de comprender eso, pues bueno, estamos a tiempo aún. E insisto en que entender que la unidad es lo esencial es un reto que todos nosotros tenemos por delante. ¿Qué te queda mejor, la sopa de costilla o la salsa de champiñones para la pasta? O sea que soy vegetariana. Yo no como nada de carne, ni pollo, o sea, nada. Así que creo que me queda mucho mejor la crema de champiñones para la pasta. A mí me encanta cocinar. Me encanta cocinar, es una cosa que disfruto, así como disfruto otras cosas que la gente ni se imagina. Me gusta coser, me gusta bordar, me gusta tejer, me gusta arreglar mi casa, me gusta pintar, mi casa la pinto yo, también dibujo. No dibujo muy bien, pero hago el intento. Y cocinar es uno de mis placeres, sobre todo los fines de semana cuando está toda la familia en casa, ¿no? ¿Hay tiempo de aplicar el mandato que resultó de la consulta del 16 de julio? Siempre hay tiempo. Falta poderlo operativizar. Pero mi papá me enseñó, y hoy estoy con poco filtro, que los políticos solamente tenemos dos cosas, o debemos tener dos cosas: palabra y respeto de la gente. Y una cosa va ligada a la otra. ¿Lograste entender en qué momento la oposición pasó de la gloria a la desgracia? Yo no creo que la oposición esté en desgracia. A ver, yo lo que creo es que tenemos que entender, Isnardo, que oposición somos todos los que nos oponemos al régimen. Porque en la mañana no conseguiste carrito por puesto y el que había venía repleto. O porque atracaron la camionetica donde ibas y te obligaron a levantarte la camisa para ver si tenías el celular escondido en la ropa interior. O porque pusieron una bomba lacrimógena en el metro. O porque fuiste al mercado y no había nada y lo que había no lo podías pagar. O porque tienes que escoger entre darle comida al chamito o mandarlo para la escuela. Todos somos oposición. Y eso es un reto que nosotros tenemos que entender. Y luego hay que entender que la unidad no puede ser solamente de los partidos. La unidad tiene que ser una unidad superior, que incluya a los partidos, a la sociedad civil, a los movimientos sociales, y eso es una cosa, es una deuda que nosotros tenemos. Pero además, yo siento que nosotros tenemos que entender que en mi modo de ver, a ver, yo no soy juez para estar juzgando a nadie, pero desde mi perspectiva, no es lógico que usted le crea más, si usted se dice que es opositor, a cualquier vocero del régimen que a un vocero de la oposición. Entonces todos tenemos que reflexionar y todos tenemos que poner primero a nuestro país, a nuestra Venezuela. ¿Cuál ha sido el momento más amargo de tu vida y el más feliz? El más feliz sin duda alguna el día que nació mi hijo. El día que te lo sacan de la barriga y te ponen al chamito aquí y le das ese primer beso. ¡Wow! Esas son cosas que tú no tienes manera de describir con palabras y que jamás tendrás cómo agradecerle a Dios. Oye, y el día más amargo de mi vida, quizás el día que murió mi abuela, que era como mi mamá, desde el punto de vista personal. A mí me criaron mis abuelos, mi abuela era como mi mamá, yo creo que ese día fue el momento más amargo de mi vida. Pero si me hablas de lo político, yo creo que, a ver, he pasado momentos difíciles en la vida política, momentos donde uno no sabes describir. Yo no sé describir qué sentí, porque a ver, todo se te mezcla, ¿no? El día que en una marcha me dieron con una bomba lacrimógena acá, que felizmente la bomba no me dio acá en el pecho porque me hubiera matado como mató a Pernalete, pero la bomba me dio aquí y me rompió 2 costillas. Cuando tú te sientes como de algún modo enfrentada a la muerte y tú sabes que tienes un hijo pequeño que criar,
Eso es una cosa muy, muy complicada. O el día que justamente entrando a la asamblea me golpearon brutalmente en los senos con un palo o con varios palos. Y entonces, bueno, vas al médico y pasas varios meses haciéndote exámenes y entonces el médico te dice no sabes si tienes un tumor, no sabes qué pasó. Esos momentos donde tú dices, sabes, es como que tu responsabilidad frente al país y tu responsabilidad frente a tu hijo y que tú arriesgas la vida todos los días y la libertad y tienes un hijo pequeño que criar, esos no son momentos dulces. ¿Cuál es el mejor camino para el país? ¿Participar en las presidenciales? El mejor camino para el país es la unidad. Lo que sea que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo juntos. ¿Venezuela necesita un presidente como Lorenzo Mendoza? Venezuela necesita un buen presidente o una buena presidente. ¿Crees que Maduro es venezolano? Creo que Maduro es un incapaz. Creo que Maduro es... Estamos en horario infantil, pero a ver, creo que Maduro es una desgracia para Venezuela. Así de sencillo. Cada vez que yo soy diputada de los teques, o sea, y siempre lo digo porque es tan complicado. Cuando tú vas a los teques, cuando tú vas a la Buenetica, o cuando tú vas a, qué sé yo, a Guaremal, o a cualquiera de los sectores más populares del municipio de Guaycaipuro, cuando tú vas a las parroquias foráneas de los teques, qué sé yo, a Paracotos, a cualquiera, las parroquias foráneas, o cuando vas en Carrizal al Simón Bolívar, o qué sé yo, o a los sectores populares de los alias, en cualquier lugar de mi circuito, igual en Caracas, o en cualquier lugar de Venezuela, porque yo no soy político de escritorio, tú que me conoces hace tantos años lo sabes. O sea, yo recorro el país, recorro Venezuela permanentemente, y tú ves a la gente muriéndose de hambre, pana. Tú ves a la gente comiendo basura. Tú ves a los niñitos que te dicen en las escuelas públicas, Delsa, es que hoy me desmayé en la mañana porque mi mamá no tenía para darme para la comida. No, no hay derecho. Y eso es responsabilidad exclusiva de quien dirige hoy, lamentablemente, la jefatura de Estado en Venezuela. Es inaceptable que esas cosas pasen, es inaceptable que una persona se haya siquiera postulado, porque uno tiene que saber para qué sirve, Isnardo. Yo no hubiera podido jamás ser médico, jamás en mi vida hubiera yo podido ser médico. Uno tiene que saber para qué sirve. Maduro no sirve para esto, ni él ni su combo, servirán para cualquier otra cosa, seguramente. Bueno, han sido muy eficientes en la corrupción, el combo madurista, pero para gobernar un país no sirve. Estamos en dictadura. Sin duda alguna. Porque, a ver, hace 2 años, cuando se cumplió el aniversario del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, a mí me dio por hacer un análisis de cuáles derechos humanos se violaban en Venezuela. Y se violan todos, todos. Libertades económicas, políticas, derechos humanos, derecho a la libertad personal, al debido proceso, todos. Cuando tú haces un esquema de cuáles derechos humanos se violan en Venezuela, encuentras que se violan todos. Entonces, ¿qué hay en una democracia? En democracia hay libertad personal, en democracia no hay presos políticos, no hay perseguidos políticos, no hay exiliados políticos. En democracia tú tienes derecho a sacar el pasaporte para viajar a donde tú quieras viajar, si puedes hacerlo. En democracia tú tienes derecho a saber dónde vas a ir a sacar tu cédula de identidad. En democracia el Estado no te persigue, el Estado no te insulta, el Estado no te señala. En democracia los periodistas no son perseguidos por cumplir con su trabajo. En democracia tú no puedes decir, no, es que trabajo y no, ¿para qué trabajo? Ahorita, mira, hace unos minutos antes de subir, un funcionario de seguridad acá de la asamblea me estaba diciendo que había ido al mercado ayer y que había tenido que vender su anillo de graduación para poder pagar el mercado. Me decía, Delsa, mi anillo lo vendí en 20 millones de bolívares. Fui al mercado, compré 4 kilos de café, compré queso, jamón, carne y 4 cosas más. Y gasté casi 5.
con lo cual mi anillo me va a dar para hacer mercado nada más 3 veces más para mi familia. En democracia tú trabajas y tu sueldo te alcanza. En democracia tus jóvenes estudian, crecen, se desarrollan y saben que todo lo que aprenden lo van a invertir en su país. En democracia tus jóvenes no se van porque sienten que no tienen oportunidades. En democracia no se declara en desacato a la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional es opositora. En democracia no se provoca el exilio forzoso de unos periodistas porque investigaron que hay un guiso con las bolsas CLAP y un sobrino, presuntamente, de la señora Piedad Córdoba. Yo no me consta, pero eso es lo que está en la investigación periodística. Y estos señores se tuvieron que ir del país. En democracia, tú no tienes a tus hijos, porque al final son los hijos de Venezuela, que los matan en la calle porque protestan porque no tienen hambre. En democracia Neomar estuviera vivo. En democracia Pernalete estuviera vivo. En democracia no me hubiera escrito ayer la madre de uno de los sobrevivientes de esta represión brutal del Estado. No voy a decir su nombre para que no la persigan. Para decirme que su hijo vivió milagrosamente, pero que ahora no tiene con qué darle comida y medicinas. En democracia no me hubiera escrito ayer una joven maravillosa, y la puse en contacto con Mauricio Gutiérrez, que es el coordinador de los asuntos de género de mi partido, de Un Nuevo Tiempo. Él es el coordinador de Un Nuevo Tiempo Diverso, porque va para 6 meses, ella es portadora de VIH y tiene 6 meses sin las medicinas, porque lo secuestra el Estado. En democracia los enfermos renales no estarían muriendo hoy. En democracia, las personas que padecen Parkinson o Alzheimer tendrían sus medicinas. En democracia, yo podría decir esto de viva voz, sabiendo que lo que digo, como es verdad, no va a tener ninguna consecuencia, ni para mí, ni para tu canal. Pero no estamos en democracia y por eso los venezolanos lamentablemente en algún momento de la vida tuvieron que aprender a vivir con miedo. Pero hoy es una frase que yo siempre digo y que me alegra mucho cuando los demás la repiten. Nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y yo siento que el único miedo que tenemos que tener, insisto, es a no poder darle a nuestros hijos un país libre. A no poder darle a nuestros hijos de Venezuela la oportunidad de que se queden aquí. De que crezcan aquí. Y de que tengan a sus hijos aquí. Bien, muchísimas gracias, diputada, por esta entrevista. Gracias, Leonardo.